Alchemize es una obra de fantasía oscura que puede incluir escenas de violencia, abuso religioso, traumas complejos, impulsos suicidas, autolesión, experimentación en humanos, tortura médica, eugenesia, canibalismo, abuso sexual, violación, alusión a la necrofilia, guerra y supervivencia. Estas situaciones pueden resultar perturbadoras para algunas personas. Se recomienda discreción al momento de escuchar. Capítulo 55. Abrilis 1787. Kane la llamaba con frecuencia. A veces terminaba sus obligaciones a última hora de la tarde, pero la mayoría de las veces era ya pasada la medianoche. Si Elena no estaba trabajando en el hospital, se quedaba en el laboratorio hasta que el anillo se activaba. Había muchos edificios abandonados. Kane había dado con uno que tenía una azotea grande y despejada, y que además contaba con un ascensor que funcionaba. Elena no tenía que pasar por ningún puesto de control para llegar. En ocasiones, Amaris ni siquiera necesitaba aterrizar. Elena esperaba en el centro de la azotea y, silenciosa como un espectro, Amaris caía del firmamento. Kane se echaba hacia adelante y recogía a Elena. Al instante estaban en el aire, surcando el viento, volando por encima de los edificios sin que los vieran. En cuanto aterrizaban, Kane bajaba a Elena de la quimera y la examinaba de la cabeza a los pies. ¿Te encuentras bien? ¿Te ha pasado algo?, preguntaba, a pesar de que Elena había notado la resonancia de Kane bajo su piel por el camino y sabía que no estaba herida. Elena jamás hubiera imaginado que se preocuparía hasta ese extremo. Siempre había sido consciente de lo rápido que llegaba al reducto, de lo cuidadosamente que la observaba, pero no se había dado cuenta de lo profundo que la atravesaba el miedo hasta que dejó de ocultarlo. Nada más entrar en la casa, Elena le permitía examinarla bajo la luz y extendía los brazos para demostrar que seguía en el mismo estado que la vez anterior. «Estoy bien, ¿ves? No tienes que preocuparte». Aquella afirmación nunca parecía surtir efecto. Lo que le había sucedido a su madre había estado oculto, y Enid Ferron nunca se lo había contado todo, ya fuera porque no podía o porque quería ahorrarle el sufrimiento. Sin embargo, ese secretismo había resultado ser la peor opción. Kane era igual que ella, se obsesionaba más con lo que desconocía que con cualquier otra cosa. Elena lo miró a los ojos y le sostuvo la cara entre sus manos. «Estoy bien, no me ha pasado nada». Una vez que lo convencía de que no le ocultaba ninguna herida, la tensión de su cuerpo se relajaba. La abrazaba hasta que sentía el latido de su corazón retumbando contra el suyo. «Tú le has hecho esto», se recordaba a sí misma cuando empezaba a impacientarse con aquel ritual. «Descubriste lo que le hacía vulnerable y te aprovechaste de ello». Elena le recorría el cuerpo con los dedos para detectar alguna nueva herida antes de que él la volviera a besar. Sin embargo, Kane solía esconderlas o ignorarlas, como si no existieran, a menos que Elena las descubriera. Las heridas de anulitio habían empezado a aparecer en los soldados heridos en batalla. A veces, Kane acababa con algo de metralla incrustado en el cuerpo, y aunque a él le afectaba de forma leve, si entraba en su torrente sanguíneo, podía ralentizar su regeneración durante horas, a menos que Elena interviniera. Nunca había sanado, ni nunca sanaría a nadie del modo en que curaba a Kane, en sus brazos, pegada a su cuerpo. Lo sobornaba para que cooperara, dándole besos con los labios separados sobre los hombros, en las manos, en la cara, y mientras tanto, su resonancia buscaba todos los lugares que estaban heridos, y revisaba su cuerpo meticulosamente, hasta que Kane se hartaba, le sujetaba las manos, la empujaba sobre la cama y le hacía el amor lentamente. Siempre lo hacían a un ritmo que les hacía perder la cabeza. Kay la miraba a los ojos hasta que Elena sentía el roce de sus mentes. «Eres mía. Eres mía». Repetía esas palabras una y otra vez. «Dilo, di que eres mía». Kane entrelazaba sus dedos con los de ella, presionaba frente con frente y en ocasiones le temblaba todo el cuerpo. Elena lo abrazaba para darle seguridad. «Te lo prometo, Kane, siempre seré tuya». Había un miedo posesivo en la forma en la que la tocaba, como si creyera que esa sería la última vez que la vería. Si Kane no la llamaba, el tiempo se alargaba,
y Elena empezaba a sentir un miedo infinito hasta que el anillo volvía a arder. Entonces era ella quien, desesperada, exigía saber si él se encontraba bien. Las noches que dormía sola, tenía pesadillas en las que alguien lo mataba. A veces desaparecía para siempre. Otras se convertía en un liche o lo descubrían y lo apresaban. No sabía cuál de esas opciones le daba más miedo. «Ten cuidado», era lo que siempre le decía antes de dejarla en alguna azotea. Le sostenía la cara entre las manos y lo miraba a los ojos. «No mueras». Kane inclinaba la cabeza y le besaba el interior de la muñeca, o la palma de la mano sin despegar esos ojos plateados de su rostro. «Eres mía, siempre volveré por ti». Siempre lo hacía. Sin embargo, con el paso de los días parecía que las probabilidades de éxito se volvían en su contra. Cada vez era más difícil. La guerra estaba al borde de la catástrofe. No estaba segura de hasta dónde la llevaría el sello, y su propia determinación antes de que todo se viniera abajo. Estaba caminando en el filo de una navaja. Cuando dormía, Elena contemplaba su rostro y rezaba para que sobreviviera. Lo haría posible. Se marcharían lejos, más allá del mar, donde nadie pudiera encontrarlos jamás. Se prometía a sí misma que hallaría la forma de hacerlo, y se lo prometía a él. Habría un después de la guerra. «Yo cuidaré de ti, te lo juro, Elena, siempre voy a cuidar de ti». Elena lo escuchaba mascullar esas palabras contra su piel o su cabello. Un susurro apenas audible. Había días en los que la compulsión se agravaba. Aquella noche lo escuchó repetirlo una y otra vez. Normalmente paraba al cabo de un rato, pero esa vez no lo hizo. Elena levantó la cabeza y le sostuvo el rostro entre las manos para obligarlo a que la mirara a los ojos. «Kane, estoy bien, no va a pasarme nada». La contempló con la misma expresión entre la amargura y la resignación, la que había adoptado cuando la entrenaba y cada vez que se daba la vuelta para marcharse, como si se estuviera preparando, esperando lo inevitable. La guerra era una jaula sin escapatoria. Aún así, se calmó y descansó la cabeza sobre su pecho, escuchando el latido de su corazón envuelto en sus brazos. Elena le pasó los dedos por el cabello, y aunque estaba callado, notó que seguía repitiendo las palabras. «Háblame de tu madre, Kane», le pidió tras un instante de duda. «Cuéntame todo lo que no pudiste decirle a nadie». Kane permaneció callado. Ella deslizó los dedos hasta sus hombros y recorrió las cicatrices entrelazadas del sello. «Puedes contármelo, te ayudaré a llevar la carga». Siguió en silencio tanto tiempo que Elena se preguntó si se habría quedado dormido, pero entonces giró la cabeza lo justo para que ella pudiera ver su perfil. «Nunca había visto cómo torturaban a alguien», dijo al fin. «Ella fue la primera persona que torturaron ante mis ojos. Él…» Le tembló la barbilla mientras buscaba las palabras. «Experimentaron con ella, aunque ella ni siquiera estaba… no había hecho nada». A medida que hablaba, fue abriendo los ojos y contempló la habitación con la mirada perdida. Elena también lo vio, él, con 16 años, volviendo a casa para las vacaciones de verano. Entró sin saber que estaba a punto de enfrentarse a una pesadilla de la que jamás podría escapar. Pensé… Su voz se volvió más joven, más juvenil. Durante un tiempo, pensé que si asesinaba al Principado rápidamente, ella se recuperaría, que podría arreglarlo todo. Pero cuando regresé, no era más que una sombra de sí misma. Creo que intentó aguantar el verano, que se mostró valiente mientras estuve presente, pero no duró ni un mes. Las palabras sonaron graves, temblorosas. Elena le pasó los dedos por el cabello. Kane cerró los ojos y bajó la cabeza. Se encogió sobre sí mismo. Cuando asesiné al Principado, tardé más de un día en regresar. Y ellos ya sabían lo que había hecho. Escucharon los rumores, pero no la soltaron hasta que les entregué ese maldito corazón, que todavía latía. Mi madre no paraba de sufrir ataques. Se desplomaba en el suelo. Dejaba de respirar o se mecía murmurando sin parar. Hice que varios médicos la revisaran, pero todos dijeron que no le pasaba nada, que simplemente era de constitución débil y tenía tendencia a la histeria. Me recomendaron que la ingresara en una clínica o le suministrara tónicos e inyecciones que la dejaban aletargada. Elena le apretó la mano y siguió recorriendo el sello de la espalda con los dedos. Calculador, astuto, devoto, tenaz, implacable, eficaz, resuelto y severo. Todo para vengar a su madre,
como castigo por todos los momentos en los que creía haberle fallado. Lo siento mucho, Kane. Se sumió en el silencio. Después, cerró los ojos y tomó aire con dificultad. Entonces, se le quebró la voz. Entonces, le falló de nuevo. Se puso mejor. Creí que tal vez se recuperaría, pero yo... Habíamos tomado un nuevo distrito. Había una lista de familias con las que debíamos dar ejemplo. Padre, madre, 2 hijas. Cuando asesinamos a los padres, los inmarcesibles reanimaron a la madre y la obligaron a matar a la hija mayor. Se suponía que yo debía hacer algo parecido con el padre y la hija menor. Era muy pequeña, llevaba 2 trenzas con lacitos. Había una tarta de cumpleaños, creo que era el suyo. Durant la arrastró por el pelo y me la puso delante. Sabía lo que querían que hiciera, pero salí corriendo. Tragó saliva. Reservé 2 pasajes en un barco. Pensé que mi madre y yo podríamos huir por el mar, y que no se darían cuenta de que no podría acompañarla hasta que fuera demasiado tarde. Pero cuando fui a buscarla, ellos se me habían adelantado. Traían el cadáver de la niña. Oh, Kane. Elena estaba tan horrorizada que no fue capaz de decir nada más. Él le apretaba la mano tan fuerte que temió que le saldrían moratones ahí donde se entrelazaban sus dedos. Traté de buscar una forma de escapar con ella. Le cambió la voz. Fue adquiriendo el tono habitual conforme la historia se adentraba en su vida. Empezó a emplear un tono duro y controlado. Lo tenía todo preparado. Había previsto cada detalle, cada contingencia, pero mi madre no quiso irse sin mí. Me planteé obligarla, drogarla y subirla al barco para alejarla de allí, pero me daba miedo que volviera para buscarme, y no quería que la encerraran. No deseaba ser yo quien volviera a enjaularla. Su voz se vació de toda emoción. Si no hubiera vuelto a casa aquella noche, aún seguiría con vida. No sé por qué lo hice. Se quedó callado. Elena se removió bajo su cuerpo y se incorporó. No podía mirarlo sin sentir una punzada de dolor en el pecho. Le rozó suavemente la frente. Kane, yo no soy tu madre. El chico se encogió y abrió la boca para replicar, pero Elena siguió hablando para que no pudiera interrumpirla. La llama eterna no me hará daño si fracasas en una misión. No van a torturarme ni a ponerme en peligro para castigarte. No soy el rehén de nadie. Participo en la guerra por decisión propia. No estoy hecha de porcelana y no pienso romperme, por favor. Le acarició el pómulo con el pulgar. Confía en mí, por favor. Kane negó con la cabeza. Déjame sacarte de aquí. Te juro que no afectará a mi colaboración con la resistencia, pero déjame sacarte de aquí. No pienso huir mientras los demás siguen luchando. Podemos hacerlo juntos, permíteme ayudarte. No tienes que cargar con todo tú solo. La tristeza inundó sus ojos. No puedes pedirme que huya de la guerra. Kane hizo un gesto amargo. ¿Por qué no? ¿Es que no has hecho bastante por ellos? Te vendieron. ¿Qué habría sucedido si...? No terminó la frase, incapaz de mirarla a los ojos. ¿Qué habría sucedido si hubieran recibido una oferta de alguien que quisiera aprovecharla de verdad? ¿Habrías accedido igualmente? Y, si yo no te hubiera entrenado, habrías muerto al rescatar a Holdfast. Y yo accedí a hacerlo. A todas esas cosas nadie me obligó en ningún momento. No podemos elegir cuándo hemos hecho suficiente y dejar a los demás atrás para que sufran las consecuencias. En una guerra como esta no hay civiles. Si ellos ganan, extendió las manos, todos perderemos. Kane apretó los dientes y Elena supo lo que quería decir, que le daba igual. Nunca le había importado que sobreviviera nadie más que ella. Elena dejó escapar un suspiro de pena y bajó la cabeza hasta enterrarla en su hombro. Él la rodeó con sus brazos. Casi se había dormido cuando oyó el susurro de su voz. Yo cuidaré de ti, te lo juro. Siempre voy a cuidar de ti. Kane era el único consuelo de Elena cuando la situación en la resistencia empezó a deteriorarse. Cuando por fin Layla recuperó su resonancia, la larga convalecencia parecía haberle arrancado parte de su vitalidad. Ya no era capaz de reponerse de la misma forma que antes, y las cicatrices de la cirugía que habían llevado a cabo en el pecho y en el hombro eran tan profundas que le limitaban el movimiento, por lo que necesitaba de una sanación constante y terapia para recuperar la movilidad. Elena diseñó un tratamiento para ella, pero se la asignaron a otra de las sanadoras. Luke había exigido que Elena se mantuviera alejada de Layla, al igual que de él mismo.
Ella se quedó sentada junto al escritorio de Pace cuando se lo comunicaron. «Todavía tienes turnos en el hospital», dijo Pace. «Cierto», repuso Elena sin emoción alguna. «Si está empezando a exigir cosas, supongo que Luke está más lúcido, ¿no?» Desde que trasladaron a Luke a sus aposentos privados, Elena no lo había visto ni había escuchado ni una palabra sobre él ni sobre su estado de salud, aunque el consejo insistía en que se estaba recuperando. Los labios de Pace esforzaron una mueca. «Bueno, podríamos usar la palabra lúcido. Sí», carraspeó. «Estoy segura de que, con el tiempo, volverá a ser quien era. No te preocupes por él, ya tiene gente de sobra para eso. Tú cuida de ti misma, Marino». Elena se limitó a sentir, aunque a la llama eterna no le sobraba el tiempo. Luke era el pilar de la resistencia. Sin él, todo se volvía cada vez más incierto. Crowder había empezado a depender más de Kane, y lo usaba para sembrar información falsa y hacer sabotajes, como si el ejército de inmarcesibles fuera una máquina que había que desarmar pieza a pieza. Los sobres que contenían órdenes eran cada vez más gruesos. Kane nunca mencionaba lo que hacía, pero ella notaba que estaba a punto de quebrarse bajo la presión. Cada vez que la veía se comportaba con más desesperación. A Elena le dolía verlo desgastarse bajo el peso de todo lo que debía mantener y producir para ambos bandos, mientras ella estaba atrapada en el cuartel general como un animal enjaulado. Al no poder salir a recolectar, ocupaba su tiempo con una nueva investigación. Con Chiseo como jefe de laboratorio, estaba intentando perfeccionar la anulación de la alquimia. Era algo que había solicitado el Consejo, ya que los inmarcesibles eran prácticamente imposibles de capturar y mantener encerrados, pero con esta anulación podría conseguirlo. Gracias a Kane, Elena sabía que el anulitio interfería con las habilidades y la regeneración de los inmarcesibles de la misma forma que lo hacía con cualquier alquimista. Chiseo había diseñado unos grilletes de anulitio que podían anular la alquimia de forma focalizada. Se cerraban alrededor de la muñeca y hacían que la resonancia se diluyera como si fuera energía estática. Elena lo puso a prueba. Cerró uno alrededor de su muñeca, flexionó los dedos y lo deslizó por el brazo. Cuando le llegó al codo, descubrió que podía vencer la interferencia. Negó con la cabeza. No anula la resonancia completamente. Se lo quitó e inspeccionó el interior, que Chiseo había recubierto de anulitio. Para eliminarla por completo, creo que tendremos que emplear algo interno, explicó. Si el anulitio estuviera envuelto en cerámica, evitaríamos la corrosión y la biointerferencia. Pero si lo metemos en el tubito y lo introducimos en la muñeca aquí, señaló con el dedo el espacio que había entre el radio y el cúbito. El grillete iría unido a este punzón supresor que quedaría fijo mediante la alquimia. Seguro que así no queda ni rastro de resonancia. Chiseo parecía tan perturbado que Elena comprendió que lo que estaba proponiendo iba más allá de su función práctica. Hablaban de diseñar grilletes para los inmarcesibles, que se ocultaban bajo sus yelmos y sus muertos, y cuando pensó en Kane, que probablemente acabaría prisionero en algún momento, sintió que el estómago se le revolvía. Sacudió la cabeza. «No he dicho nada, es demasiado enrevesado. No tenemos que anular la resonancia de esa forma. Funcionaría». Elena negó de nuevo. «No es necesario. Este diseño nos vale». En ocasiones, el anillo de Elena se activaba 2 veces seguidas, y cuando eso sucedía, Amaris llegaba y Kane prácticamente se derrumbaba de su lomo. Otras veces, Amaris aparecía sola. Elena se subía al lomo de la quimera y se agarraba al arnés, mientras el viento la azuzaba en todas direcciones. Después se dirigían a las entrañas de la ciudad, a algún sótano o edificio destrozado, o también a veces a un callejón, y allí encontraba a Kane. Solía tener algún trozo de metralla de anulitio en el cuerpo, tan incrustado que no podía extraerlo. Elena había aprendido a tener siempre llena la bolsa con instrumental médico, vendas y todo tipo de medicinas. Conforme los ataques de anulitio se volvían más eficaces, había que emplear más a menudo la cirugía. Se acostumbró a operar de forma manual, con una antorcha eléctrica como única fuente de luz. Kane no permitía que lo dejara inconsciente. Quería mantenerse lúcido por si aparecía alguien, aunque lo más habitual era que estuviera desvariando, con los ojos plateados vidriosos y mascullando entre dientes. «Estoy bien, apenas lo noto, no te preocupes, dentro de poco nos iremos de aquí. Ya lo tengo todo pensado, solo un poco más».
Elena se sentaba con su cabeza en el regazo. Le sostenía las manos y le cantaba en voz baja hasta que lograba estabilizarlo. El anulitio hacía que su recuperación fuera mucho más lenta de lo normal. Cuando perdía demasiada sangre, quedaba flotando al borde de la conciencia o empezaba a temblar hasta que entraba en shock. Entonces ella le pasaba los dedos y la resonancia por las manos, sin dejar de disculparse. Tú lo estás matando, esto es culpa tuya. Solo se permitía llorar por él cuando caía inconsciente y no podía verla. Le cogía las manos entre las suyas y trataba de arreglarlo. Lo siento, repetía una y otra vez. Antes de que recobrara la lucidez, se enjuagaba las lágrimas y limpiaba la sangre. En cuanto Kane volvía en sí mismo, Elena notaba cómo se tensaba de inmediato, hasta que la veía y respiraba de nuevo. En las noches más largas, Amaris se enroscaba detrás de Elena y le daba toquecitos con el morro a las manos inertes de Kane. Ella se sentaba y le acariciaba la cara, sintiendo como los latidos de su corazón. Entonces le prometía: «Yo cuidaré de ti, te lo prometo. Siempre voy a cuidar de ti». Capítulo 56. Mayus 1787. Los inmarcesibles lanzaron la primera bomba de anulitio a mediados de primavera. La resistencia sabía que un ataque así sería inminente. Desde que los inmarcesibles emplearon el anulitio contra Layla, lo habían estado usando cada vez más. Aunque provocaban heridas graves, las armas de anulitio eran poco útiles, ya que se trataba de una sustancia muy frágil. Sin embargo, las bombas fueron devastadoras. Para eliminar la resonancia de un alquimista, bastaba con pequeños fragmentos de metralla. Si el anulitio se disolvía y se introducía en el torrente sanguíneo, el personal sanitario tenía que coser las heridas de forma manual, suministrar agentes quelantes y esperar a que el paciente recuperara su resonancia. La medicina alquímica avanzada, junto con la sanación, conseguía que los combatientes de la resistencia se recuperaran con rapidez, siempre y cuando los soldados no murieran desangrados. Las heridas que en otras partes del mundo tardaban meses en curar, se sanaban allí en unos días o semanas. Sin embargo, con el anulitio, la convalecencia se prolongaba. El hospital se había preparado lo mejor posible. El personal médico y quirúrgico había aprendido a operar de forma manual, y el departamento de quimiatría había producido una gran cantidad de agentes quelantes. Sin embargo, toda esa logística no bastó para subir la moral. La gente estaba aterrorizada. La alquimia y la resonancia lo era todo. Vivir sin ambas era como regresar a la era prealquímica. Ylva, que siempre había mantenido una fachada de serenidad, desde el secuestro de Luke parecía completamente desorientada, como si no lograra comprender del todo la magnitud del problema ni cómo solucionarlo. Tal vez se debiera a que era un lapsus, pero parecía incapaz de entender la gravedad emocional de la amenaza del anulitio y su impacto en la moral de la gente. Lo único bueno era que, al parecer, Luke volvía a hacerse cargo de sus responsabilidades. Aunque pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en sus aposentos, apareció de repente en una asamblea que había convocado Altorn para calmar los ánimos de la resistencia. Llegó vestido de blanco y dorado, lívido e indignado. Había adelgazado mucho, a pesar de que la armadura lo disimulaba. Se le veía muy demacrado. Aún así, parecía que su cuerpo solo era un cascarón y que era su alma la que brillaba con fuerza. Por muy frágil que pareciera, aún irradiaba vida. Murrock, como todos los nigromantes que le precedieron, quiere que la resistencia tenga miedo y que la luz de la llama eterna se extinga. Proclamó con los ojos azul centellantes. No le daremos esa satisfacción. Palladia nos pertenece. Construimos esta ciudad como un faro, y esa luz ha protegido al mundo de la infamia de la nigromancia durante generaciones. Los dioses están de nuestra parte. Sol es inconquistable. Las leyes de la naturaleza no le concederán la victoria a la corrupción. No fracasaremos. Conocemos las recompensas que nuestros ancestros recibieron por su fe y su coraje. Y nosotros disfrutaremos de lo mismo. Había cierta desesperación en su voz, y aún así, resultaba extrañamente deslumbrante como el sol en su cenit. Elena se dio cuenta de que el ambiente cambiaba. La incertidumbre y el miedo dieron paso a la convicción, a la fe. Luke continuó hablando. Describió la ciudad con el detalle de quien la conoce como la palma de su mano,
y habló de los sueños que su padre y él tenían para el glorioso futuro de Palladia. Cuando Elena quiso darse cuenta, ya estaban organizando una contraofensiva y preparando escuadrones. El nuevo batallón de Luke, que todavía no había entrado en combate, salió hacia la ciudad junto a 4 batallones más, y lograron recuperar un distrito de la isla oeste. Desde un puente colgante, Elena observó cómo regresaban en un desfile de victoria, entre gritos de júbilo. Luke iba de pie en la parte trasera de un camión, acompañado de Sebastian, sin dejar de saludar mientras atravesaban las verjas de la entrada. Layla no había asistido, en teoría, seguía recuperándose, pero lo cierto era que aún no se había celebrado el juicio, y a los líderes le preocupaba cómo iba a reaccionar Luke, si hacía uso de su poder como principado para oponerse al Consejo y a los comandantes militares. Sus órdenes no podían desestimarse sin que se produjera un colapso absoluto de liderazgo, algo que podría destrozar a la resistencia. Mientras que él siguiera considerando a Layla su paladina primera, Layla podía ignorar cualquier instrucción del Consejo, ya que sus votos se debían a Luke. Por eso Layla permanecía en un limbo. Aún no tenía permiso para combatir, pero ya no estaba herida. Se plantó en la puerta de la torre y aplaudió con todos los demás, aunque la pena era visible en su rostro. El contraataque había sido tan repentino y descarado que los inmarcesibles no tuvieron tiempo de organizar una defensa. De forma similar, el Consejo se mostró tan desconcertado por el hecho de que Luke asumiera el liderazgo tan rápidamente que no supo cómo reaccionar ante esa determinación. Después del éxito que tuvo en la ofensiva, nadie se atrevía a discutirle nada, especialmente porque había conseguido subir la moral de la resistencia, al tiempo que se consolidaba en el Consejo. Las batallas empezaron a mezclarse unas con otras. La única diferencia era que ahora había un pabellón médico especializado para los heridos de anulitio. Las bajas aumentaban sin cesar, y las infecciones y las enfermedades se volvían cada vez más peligrosas. Primero se notó la masificación, luego la escasez de sábanas y vendas limpias, y después aparecieron las complicaciones médicas. En ocasiones, Elena trabajaba durante varios días seguidos y tenía que ignorar las llamadas de Kane, salvo que se tratara de mensajes para Crowder. Al menos, trabajar la mantenía alejada de los pozos de preocupación que acechaban su mente. Cuando estaba sola, se tumbaba en la cama y miraba fijamente el techo mientras hacía girar una y otra vez el anillo de Kane en su dedo. No dejaba de pensar en el sello que Wagner había dibujado. Tenía 9 puntas. La alquimia norteña casi siempre empleaba 5 u 8 puntas, es decir, los números elementales o celestiales. Esas eran las únicas fórmulas que se enseñaban en la academia, a excepción de la piromancia de los Holfast, que requería un sello de 7 puntas, pero Elena solo lo conocía por haber ayudado a Luke con sus deberes. Jamás había oído hablar de un sello de 9 puntas, no tenía ni idea de cómo funcionaba, y el único ejemplo del que disponía estaba plagado de errores, y lo había dibujado alguien que no sabía nada sobre los principios básicos de la alquimia. ¿Cómo iba a revertir lo que le habían hecho a Kane si ni siquiera entendía el procedimiento? Movió los dedos para intentar visualizar los canales de energía. Su mente no dejaba de regresar a Soren. Acalló esos pensamientos mediante la animancia y se obligó a dejar atrás todos sus recuerdos sobre él. Aún así, seguía incordiándola, no tanto por su destrucción sino por el instante en que murió. Siempre intentaba romper la conexión resonántica antes de que los pacientes murieran, pero en aquella ocasión había estado totalmente concentrada en Soren. La energía la recorrió mientras la sentía como una corriente eléctrica, y no pudo dejar de pensar en ello mientras imaginaba cómo canalizar a través de un múltiplo de 3. Eso le dio una idea. Si Murrock podía atrapar almas vivas en hueso, y el primer nigromante había metido todas las almas de una ciudad en una gema, ¿qué sucedería si se capturaba otro tipo de energía? ¿Alguien lo había intentado? La siguiente vez que notó que un paciente estaba a punto de fallecer, en vez de romper la conexión, mantuvo el contacto y se aferró a la energía que liberó al morir. Esta atravesó su resonancia y le dejó las manos entumecidas y cosquillantes durante horas. Bueno, tenía sentido que no pudiera retener esa energía. Necesitaba algún tipo de recipiente. El amuleto de Leolita estaba hecho de mercurio o de vidrio.
Tal vez fuera cristal. Probó con distintos materiales que encontró en los almacenes e incluso introdujo de contrabando metales más extraños y otros compuestos en el hospital para comprobar si la energía se canalizaba en alguno. Las ceolitas se resquebrajaron. El metal blanco hizo que su bolsillo se incendiara. En una caja que encontró en un rincón del almacén había trozos enormes de obsidiana. El cristal volcánico tenía un punto de fundición más alto que el cristal normal. Se metió un trozo en el bolsillo. Cuando sintió que la vida de un paciente se extinguía, agarró la obsidiana. Era uno de los pacientes afectados por el anulitio. La metralla le había destrozado los órganos y la infección no había mejorado con el tratamiento. Elena podía obligar a su corazón a que siguiera latiendo, pero solo conseguiría ralentizar su muerte. Moriría en cuanto ella se alejara. Tenía la piel ardiendo por la fiebre y ella sostenía su mano con fuerza sin dejar de hablar con alguien que no estaba allí. Sus palabras empezaron a sonar más vagas y escurridizas. Elena tragó saliva y mantuvo abierto el canal de resonancia cuando sus ojos perdieron la vida. La muerte la atravesó como una descarga eléctrica y fue directa a la obsidiana. El brazo se le quedó dormido. Cuando recuperó el movimiento, el chico ya estaba muerto, y la obsidiana irradiaba calidez entre los dedos de Elena. Podía sentir esa extraña y oscura energía. Le cerró los ojos y le cubrió el rostro con una sábana, pero entonces notó que le temblaban los dedos. ¿Acababa de atrapar un alma en un cristal volcánico? Lo apretó con fuerza. No. Sabía cómo era esa energía, por el amuleto y por Kane. Esto era algo distinto. Aún así, intentó fingir que no estaba en su bolsillo mientras acababa el turno. Después corrió al laboratorio. Sin embargo, al abrir la puerta se detuvo en seco, pues allí estaba Layla, encogida en el suelo con la cara hinchada y los ojos rojos. Elena se quedó petrificada. Por Dios, el tribunal. Debía de haber empezado el juicio. Apenas había visto a Layla ni había hablado con ella desde que rescataron a Luke. Un día volvió a su habitación y descubrió que todas las pertenencias de Layla habían desaparecido, y se enteró de que habría un funeral privado para Soren, cuando ya se había celebrado. A pesar de lo mucho que le hubiera gustado dar explicaciones, no podía hacerlo, porque la versión oficial mantenía que Soren simplemente había muerto. No obstante, Luke le habría contado la verdad a Layla. Elena permaneció donde estaba. No tenía ni idea de qué había llevado a Layla hasta ahí. ¿Layla? Elena dejó la obsidiana sobre la mesa y dio un paso hacia ella con cautela. Layla, ¿qué sucede? ¿Qué ha pasado? Layla miró fijamente a Elena y tardó un buen rato en responder. He cometido un error, dijo al fin, en apenas un susurro. He cometido un terrible error. Elena tragó saliva con dificultad. No, no pasa nada. Estoy segura de que se arreglará. Da igual lo que hayas hecho, seguro que no es para tanto. El fantasma de Soren pareció flotar entre las dos. No. Layla sacudió la cabeza. He estado mintiéndole a todo el mundo. He estado mintiendo toda mi vida y ahora no sé qué hacer. Su voz sonaba estrangulada, no terminaba las frases. Soren era la única persona que lo sabía, susurró. Tenía los ojos vidriosos, pero no le cayó ninguna lágrima. Siempre me guardó el secreto. Siempre sabía qué hacer. Decía que su trabajo era cuidarme. ¿Qué ha pasado? Elena se acercó con cautela. Layla levantó la vista y cogió aire. La barbilla le tembló justo antes de responder. Estoy embarazada. Elena se quedó inmóvil, sin palabras. Estaba demasiado perpleja incluso para creer lo que Layla acababa de contarle. Si sabía que estaba embarazada, entonces debía de estarlo desde hacía 2 o 3 meses, y eso suponiendo que tuviera un ciclo regular. Pero Elena sabía que no era el caso. En aquella época, Layla aún seguía hospitalizada. ¿Cómo es posible? Esa fue la única pregunta que a Elena se le ocurrió hacer. Dejó a un lado todo lo que eso implicaba. Layla tragó saliva y sacudió la cabeza, pero torció el gesto de dolor al sentir que le tiraban las cicatrices del cuello. Lo sé, yo tampoco pensé que fuera posible después de todo lo que ha pasado. Siempre di por hecho que no podría quedarme embarazada. No, la cortó Elena con impaciencia. Bueno, sí, eso también. Pero no estabas embarazada cuando estuviste ingresada. Te dimos el alta hace unos... ¿Cómo sabes que estás embarazada? Layla bajó la mirada para esquivar los ojos de Elena.
Ese es el secreto. Sé que estoy embarazada. Entonces le pareció tan increíblemente obvio que Elena no entendió cómo no se había dado cuenta años atrás. Laila Bayard, que solía volver de las batallas sin apenas un rasguño, que siempre se recuperaba milagrosamente de sus heridas, quien se había adaptado a una prótesis en la pierna en cuestión de meses, cuando todo el mundo decía que tardaría un año. La persona a la que jamás le costaba recuperarse, excepto cuando perdió su resonancia. «Eres una vivemante», concluyó Elena. Laila no la miró a los ojos cuando asintió. «Nunca la he usado con nadie, salvo conmigo misma. Un par de veces en Soren, pero solo cuando él me lo pedía. Me dijo que no podía permitir que nadie lo supiera, ni siquiera nuestros padres, porque, si alguien se enteraba, no me dejarían ser la paladina de Luke». «¿Durante todo este tiempo?», preguntó Elena con suavidad, aunque lo cierto era que se sentía traicionada. «Lo siento, quería decírtelo, pero sabía lo que te había pasado a ti. No podía arriesgarme a eso. La vida de Luke estaba en juego. No podía ser como tú. A mí solo se me da bien luchar». Aquella confesión era más de lo que Elena podía asimilar en ese momento. «¿Quién es el padre?», preguntó, como si no fuera obvio. «Sabes que es Luke». Elena asintió. Quiso enfadarse, pero sus propios secretos eran peores, y que Laila hubiera acudido a ella en ausencia de Soren lo decía todo. «Seguramente te hayas enterado de que quieren someterme a un juicio, a menos que renuncie voluntariamente a ser paladina», le contó con una voz que sonaba hueca y desesperada. «Antes me decía a mí misma que al final todo merecía la pena, pero la guerra ha durado demasiado. Nunca quise, bueno, él lo intentó en alguna que otra ocasión, pero yo siempre me negué». Laila sacudió la cabeza. «Aunque ha sido en vano, todo el mundo piensa que hemos estado acostándonos en el frente. No ha servido de nada que no lo hiciéramos», bajó la vista. Cuando regresó después de tomar ese distrito, sé que no era por mí, pero sentí la frustración de que me hubieran dejado atrás, y de saber que ya siempre lo harían. Después vino a buscarme y me dijo que había estado pensando en mí todo el tiempo y se encogió de hombros. «Todos creen que lo estamos haciendo, así que...». Elena posó una mano en su hombro con sumo cuidado. «No pasa nada, puedes arreglarlo. Al haberlo detectado tan pronto, podemos usar medicación, o la vivemancia, lo que tú prefieras. Nadie se enterará». «No». Elena miró fijamente a Laila, convencida de que la había oído mal. La paladina tomó aire sin atreverse a mirarla. «Sí, vine por eso. Sabía que tú podrías hacerlo, pero...». Mientras esperaba, no dejaba de pensar. «¿Cuáles eran las probabilidades?», negó con la cabeza. «No recuerdo la última vez que tuve la regla. Han pasado años. Creía que no podría quedarme embarazada. Siempre pensé que sería Soren el que se casaría y engendraría la nueva generación de Bayard, pero ahora solo quedo yo». Elena no supo qué responder. Laila bajó la mirada y se encogió un poco más, como si percibiera los prejuicios de la sanadora. «Lo más probable es que no llegue a término, así que tal vez puedo esperar y tenerlo durante un tiempo». «¿Y si llega a término?», preguntó Elena. Laila no respondió. Elena sintió una presión en el pecho. Quería decirle a Laila que estaba comportándose como una estúpida por pretender tener un bebé durante la guerra. Laila no sería la primera en hacerlo, pero esas chicas eran diferentes. Laila era alquimista, una guerrera. Ninguna de esas cosas iba de la mano con la maternidad. Las normas eran estrictas. «No llegará a término», repitió Laila. «Eso no es una respuesta», insistió Elena. «¿Qué harás si el embarazo sigue adelante? Vas a tener un bebé durante una guerra cuando ya te estás enfrentando a un tribunal. No volverás a ser paladina. No te dejarán combatir nunca más». Laila no dejaba de morderse las uñas, le sangraban las cutículas. «Luke tendrá que dejar de luchar para ser líder. Ylva está demasiado mayor para seguir ejerciendo como su mano derecha, y no confía en nadie para reemplazarla. Dicen que si renuncio a ser paladina, no me someterán a juicio. Sebastian aceptará mi cargo y yo podré combatir de nuevo». Laila respiró hondo. «Seré comandante de mi propia unidad, la primera mujer comandante». La voz de Laila no mostraba ni orgullo ni emoción por lo que era un logro histórico, porque era imposible que volviera a entrar en combate una vez que le arrebataron su rango, y se produjera el escándalo que le seguiría. Tanto su reputación como su legado quedarían manchados para siempre.
Si dices que estoy enferma, nadie sabrá que estoy embarazada. Y si el embarazo no sale adelante, volveré al servicio militar como si nunca hubiera pasado. O podrías retirarte del combate activo y entrenar a reclutas a los que les vendría muy bien tu experiencia, replicó Helena. No solo tienes 2 opciones. No pienso retirarme. Los Bayard no nos retiramos, expresó Layla, con los ojos azules brillantes. Después torció el gesto. Perdóname, la gente no deja de decirme que no es el fin, pero... soltó un bufido. Sé cómo son las cosas. Sé lo que recordarán. No será nada de lo que hice en combate. Ahí fue cuando Helena lo entendió. El embarazo cambiaba la narrativa. No borraba el escándalo, pero le daba otra forma, en vez de una violación de un juramento que estuvo a punto de ocasionar una catástrofe. Se trataba de una historia de amor. El principado necesitaba un heredero desde hacía mucho tiempo, pero era complicado convertirlo en prioridad cuando la vida de Luke debía estar rodeada de dignidad, y Luke, por razones obvias, siempre se había negado a un matrimonio concertado, que era lo que quería el consejo. Un heredero Holfast podía darle fuerzas a la resistencia. ¿Cómo iba a ser una guerra perdida si había un símbolo tan tangible del futuro? Por supuesto que Layla prefería esa versión de su historia en vez de las alternativas a las que se enfrentaba. Layla siempre le había parecido imparable, pero Helena veía ahora todas las grietas que escondía, los deseos que nunca se había permitido albergar. Helena se vio reflejada en ella. ¿Luke lo sabrá? La paladina tomó aire y negó con la cabeza. No, creo que para él sería una distracción. Ahora mismo está bajo una presión tremenda, y la transición de poderes será complicada. Si lo supiera y después quedara en nada, le destrozaría haber tenido la esperanza. «Luke, ¿quiere tener hijos?», preguntó Helena con cierta vacilación. No recordaba haber oído a Luke hablar de niños. Lo único que le pedía al futuro era que acabara la guerra y viajar, aunque también era cierto que el tema de Layla nunca lo habían hablado abiertamente. Helena siempre lo había sabido, pero Luke jamás lo reconoció, ni siquiera delante de ella. Layla asintió. Aquella noche hablamos del tema. Me dijo que él no era como su padre, que no solo quería cumplir con su deber, que deseaba tener una familia para disfrutarla, no únicamente por el bien del principado, o porque tuviera que haber un heredero, sino porque amaba tanto a alguien que quería hacerlo. Así es en este caso. Helena tragó saliva. Seguía sin gustarle todo eso, pero no podía negarle nada a Layla. Tendré que hablar con Crowder para barajar nuestras opciones. A Layla se le descompuso la cara. ¿Por qué vas a decírselo a él? Es odioso. Luke no lo soporta. Helena esquivó su mirada. Es la opción más útil. No tengo autoridad para poner a alguien en cuarentena. No creo que quieras involucrar a Elaine o a Matías. Tus opciones son Crowder o Ylva. E Ylva no se ha mostrado muy digna de confianza últimamente. Está bien. Layla suspiró con un gesto de dolor. Hablaremos con Crowder. Capítulo 57. Mayus, 1787. Según los informes oficiales, Layla Bayard sufría un caso grave de tos de los pantanos, que había contraído después de ayudar a transportar suministros a los suburbios sumergidos, en el extremo meridional de la isla. La tos de los pantanos solía aparecer todos los años a principios de verano, después de las inundaciones, cuando el ambiente se tornaba cálido y húmedo, y los niveles más oscuros y escondidos de la ciudad, que estaban apartados de la luz solar, se cubrían de moho negro. Los síntomas eran una tos expectorante y en ocasiones sarpullido, aunque afectaba sobre todo a los niños y los ancianos. A veces se esquivaba y se volvía tan virulenta que contagiaba a toda la ciudad como si fuera una plaga. Esta era la razón por la que los niveles superiores de la ciudad solían evitar cualquier contacto con los sectores más bajos de la población. Helena conocía bien los síntomas porque su padre los trataba todos los veranos. La mayoría de la gente que contraía la enfermedad no se podía permitir viajar a los niveles superiores para recibir el tratamiento de un boticario autorizado. Mediante la videemancia, Helena podía replicar los síntomas a la perfección, así que creó unos sarpullidos, morados en las muñecas y ambos lados del cuerpo de Layla, y cargó sus pulmones de flemas para que tosiera con fuerza cuando vino Pace a examinarla y hacer su diagnóstico. Al vivir tanta gente en tan poco espacio, el miedo al contagio era constante.
A Layla no tardaron en aislarla en lo alto de la torre de alquimia, junto a todos los que habían participado en la entrega de suministros, aunque estos fueron declarados asintomáticos al cabo de 3 días. Una enfermedad tan común no afectó a la moral, especialmente porque se consideraba una dolencia propia de los pobres y de los entornos insalubres. Que Layla se hubiera contagiado solo se interpretó como un signo de que seguía demasiado débil después de tantas heridas. En las habitaciones superiores, bañadas por el sol de la torre de alquimia, se recuperaría rápidamente. Sin embargo, Luke empezó a agobiarse, exigió verla, pero se le negó rotundamente. Sus propios pulmones seguían deteriorados y dañados, por lo que bajo ninguna circunstancia se le permitía acercarse a Layla hasta que se recuperara por completo. Elena no sabía por dónde empezar con aquel secreto. Nunca había estudiado los embarazos. Su experiencia con los partos se limitaba a situaciones de emergencia. Buscó en la biblioteca alguna referencia, pero todo lo que encontró le pareció escaso de información, y entonces recordó que la enfermera Pace guardaba muchos libros de medicina en el despacho para tenerlos más a mano. «Nunca pensé que te interesaría la maternidad». El comentario de la enfermera Pace hizo que diera un respingo cuando la encontró hojeando uno de los libros. Elena lo cerró de inmediato y lo colocó en su sitio. «No me interesa, pero el título me ha llamado la atención. Puedes llevártelo, si quieres». «No», negó moviendo la cabeza, «solo era curiosidad». Se dirigió a la puerta. «¿Marino?» La voz de Pace sonó autoritaria. Elena se volvió. Pace la observaba como un halcón. «¿Estás embarazada?» «No». «A veces hay descuidos», replicó Pace, apoyándose con calma en su escritorio, sobre todo en tiempos de guerra. «No serías la primera a la que le pasa». A Elena se le escapó un resoplido de frustración. «No estoy embarazada. Solo espero que tu pareja sea responsable». «No puedo quedarme embarazada, me esterilizaron», estalló Elena, sintiendo una vergüenza tan profunda que no quería seguir escuchándola. Pace se quedó muy quieta y después sacudió la cabeza. No harían tal cosa. Es imposible que lo consideraran necesario en los tiempos que corren. A Elena le ardieron las mejillas, pero en el estómago sintió un vacío que se abría cada vez más. Pues lo hicieron, Mayer, para ser más exactos. Me hizo una ligadura de trompas la semana que volví. Fue una de las condiciones del Falcón. Así que, como te digo, no estoy embarazada. Volvió a girarse hacia la puerta. «Elena, espera». La voz de Pace sonó entonces suplicante. Elena hizo un gesto y se volvió con desgana. Pace tenía una de sus manos rojas y agrietadas sobre el pecho. No debería haber insistido, no tenía ni idea. Mayer nunca lo mencionó. «No pasa nada», afirmó Elena con rigidez. «Prefería ser alquimista, y las mujeres no podemos tener ambas cosas». Levantó la barbilla. «Ahora ya no tengo que preocuparme por decidir entre una u otra». Además, miró a Pace a los ojos. Seguramente muera joven, así que sería una madre horrible. Pace la observó atentamente. «¿Tu madre lo fue?» Aquellas palabras le hicieron más daño que si le hubieran propinado una patada. La habitación le dio vueltas y sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «¿Cómo te atreves? Lo siento, no debería haberlo dicho así», admitió, aunque no parecía arrepentida. «Pero Elena, no creo que estés siendo honesta contigo misma sobre lo que realmente quieres». Era la única forma de hacerme sanadora. Necesitábamos una, e Ylva dijo que yo era la única que podría hacerlo. Le temblaba la mandíbula, así que apretó los dientes para que no se notara. Me pidieron que decidiera y eso hice. ¿Preferirías que no hubiera elegido ser sanadora? No tenías ni 17 años. No habías vivido lo suficiente para saber lo que querías. «Me siento bastante viva ahora mismo», replicó Elena entre dientes. «Y estoy bien. Estar viva no es lo mismo que vivir. Espero que algún día tengas la oportunidad de descubrir la diferencia». Pace se acercó a la estantería y sacó el libro que Elena había estado hojeando. Lo sostuvo con las 2 manos y contempló la portada. «Fui matrona, ¿lo sabías? Hace ya mucho tiempo». Sacudió la cabeza. «Debería haberme dado cuenta antes. Siempre lo das todo en el momento presente, como si creyeras que solo vas a tener eso». Se giró hacia Elena. «Si echas un vistazo a la siguiente generación, tal vez percibas el futuro como algo más real». Extendió el libro hacia Elena. El título: La maternidad, un estudio exhaustivo sobre la ciencia y la fisiología de la gestación.
resplandeció bajo la luz que entraba por la ventana de arriba. Layla Bayard va a necesitar los mejores cuidados posibles. Elena la miró anonadada. ¿Cómo? La enfermera Pace dejó el libro en sus manos. Llevo siendo enfermera el doble de años que tu vida. Tienes una habilidad excepcional para la vivemancia, pero Layla tendría que haberse pasado 3 semanas enferma antes de que le aparecieran esos sarpullidos. Conforme Luke fue haciéndose cargo de todo, la salud de Ylva empezó a declinar rápida y repentinamente, como si todos esos años hubiera aguantado para ver el momento en el que su sobrino nieto estuviera preparado. Había días en los que apenas estaba en sus cabales. Crowther, preocupado por el súbito deterioro de Layla, le pidió a Elena que la examinara. No tenía ninguna enfermedad, simplemente era mayor y estaba cansada. La guerra seguía siendo un tira y afloja por ambos lados. Las escaramuzas constantes apenas aportaban ventaja, salvo para causar más destrozos a una ciudad ya devastada. Luke lideró otro ataque contundente en la isla oeste, donde lograron tomar un almacén. Lo encontraron lleno de tanques enormes con forma tubular, y en el interior encontraron cadáveres con tubos en las venas y mascarillas sobre nariz y boca. Eran luchadores de la resistencia. Todos estaban muertos, pero sus cuerpos aún conservaban calor. Cuando rompieron el perímetro, las mascarillas suministraron un gas que los asesinó unos minutos antes de que la resistencia pudiera rescatarlos. Al cuartel general llegaron camiones repletos de cadáveres para incinerarlos. Apenas habían hecho un par de prisioneros, pero una era la custodio del almacén, quien se mostró agresiva y se negó a responder a preguntas. Cuando la custodio era una prisionera de Luke, no pudieron hacerla desaparecer en uno de los agujeros subterráneos de Crowther, ni someterla a tortura para obtener información. Entonces, Crowther recordó que Kane le había enseñado a Elena un método insólito para extraer información. Ella misma lo había mencionado una vez para disuadirlo de seguir torturando. Elena se horrorizó como los demás al ver estos rostros familiares, sanos e intactos, listos para la cremación. Después de haber estado tan cerca de que los rescataran, accedió sin pensárselo 2 veces. Tras hablar con un par de contactos, Crowther consiguió quedarse un par de horas a solas con la custodio, y llevó consigo a Elena. La custodio era una mujer de rostro enjuto, cabello corto y boca ancha. Sus ojos azul claro se estrecharon en cuanto vio a Elena, como si la estuviera evaluando. Crowther se quedó en las sombras y dejó que Elena hiciera lo suyo. ¿Quién eres?, preguntó Elena, que no sabía por dónde empezar. ¿Y a ti qué te importa?, le espetó la custodio. La verdad es que no he conocido a ninguna mujer entre los inmarcesibles ni los aspirantes. A los hombres les suele gustar más nuestro cuerpo que nosotras. La guardia miró el rincón desde donde observaba Crowther. Supongo que debo de ser especial. ¿Por qué?, preguntó Elena, aunque ya tenía una idea. Seguramente por el mismo motivo que tú. La custodio se echó hacia atrás y miró a Elena de arriba abajo, aunque la diferencia es que yo no soy una traidora a los de mi clase. No soy yo la que acaba de asesinar a más de 100 personas, afirmó Elena, esforzándose por mantener el temple. No sabía por qué le molestaba tanto que la custodio fuera mujer, pero esa idea la enfadaba. Ellos me habrían asesinado a mí si les hubiera dado la oportunidad. Yo los maté primero. La custodio alzó la barbilla y señaló a Elena con ella. ¿Qué eres?, le repasó con la mirada. ¿Sanadora? Seguro que sí. Yo también fui sanadora. Elena lo dudaba, pero la mujer estaba hablando libremente, así que dejó que siguiera. No quería ser sanadora, pero no hay muchas opciones para nosotras. Él quiso que me hiciera monja, que me dedicara a criar a otros mocosos que fueran como yo, que les enseñara a ocultar sus habilidades y los castigara si no lo hacían, ¿verdad? Elena se giró para mirar a Crowther, que lo observaba todo sin inmutarse. ¿La conoces? Ah, sí. El cernícalo Jan solía venir a vernos cuando alguien se portaba mal en el orfanato. Siempre traía alguna mascota, alguien atado a quien podíamos admirar, en quien podríamos convertirnos si hacíamos todo lo que nos pedía. Pero me sorprende que seas tú. Normalmente eran más jóvenes. Posó los ojos en Elena. Ya basta, Mandel, replicó Crowther con aspereza. La mujer sonrió de lado. ¿Ves? Ya sabía yo que te acordabas de mí. Sonsácale la información y acabemos con esto, le ordenó Crowther a Elena.
La sanadora tomó aire, aunque Mandel parecía poco impresionada. «No vas a obligarme a hablar», repuso. «Solían romperme los huesos y abrirme en canal por diversión, solo para sentir algo en aquel agujero en el que nos criaron. Eres demasiado débil para hacerme daño, traidora». «Te sorprendería», dijo Elena con el corazón en un puño. Mandel se limitó a reír. Los cadáveres del almacén eran una tragedia muy reciente. Todas esas personas, a solo unos minutos de que las rescataran, habían muerto porque Mandel prefería hacerle daño a la llama eterna y a la resistencia antes que arriesgar su propia libertad. Elena no se engañaba a sí misma. La llama eterna no era el faro de moralidad que pretendían ser. Pero, ¿cómo podía alguien pensar que los inmarcesibles eran mejores? ¿Por qué almacenaban a los prisioneros en esos tanques?, preguntó con voz calmada y firme. Mandel sonrió y su boca ancha pareció estirarse en su rostro. Movió los dedos, a pesar de las esposas de metal inerte que la sujetaban. «Venga, atrévete a tocarme, a ver quién se rompe primero». La rabia de Elena cayó como una losa hasta el fondo del estómago. Se acercó a Mandel. «Estoy segura de que se te da mucho mejor que a mí hacer daño a los demás. No puedo vencerte en tus términos, pero aquí estamos jugando con los míos». Mandel miró la puerta y después a Crowther, y por primera vez, sus ojos delataron cierto nerviosismo. Soltó una carcajada forzada. «¿Qué me vas a hacer?» Elena se colocó detrás de ella. «Creo que este truco no te lo sabes». Mandel quiso doblar el cuello para ver qué estaba haciendo Elena, pero se apartó cuando ella apoyó la mano en la base de su nuca y entrelazó los dedos por su cabello corto. La prisionera retorció las manos, forcejeando para intentar liberarse de los grilletes. «No pasa nada», dijo Elena con una voz tan fría y profesional como la resonancia que usó para bloquearle los nervios de su columna vertebral, evitando que su corazón sufriera un infarto o que algún órgano vital quedara dañado. «Supongo que haberse educado en la academia tiene sus ventajas». Elena reguló el ritmo de su corazón para amortiguar el terror que empezaba a apoderarse de la custodio. Como si hubiera abierto una válvula de gas, manipuló el cóctel hormonal que recorría las venas de Mandel y la forzó a calmarse para que no viera a Elena como una amenaza. «¿Quieres responder a todas mis preguntas?», dijo Elena con suavidad. Mandel se rebeló con violencia. Trató de resistirse moviendo el cuerpo sin cesar. Intentó extender su resonancia para bloquear la de Elena, pero ya era demasiado tarde. «Puta traicionera», farfulló mientras Elena se abría paso entre sus emociones desbocadas. La mirada de Mandel se nubló. Su mente y su cuerpo entraron en conflicto, y fue incapaz de resistirse cuando Elena se coló en sus recuerdos. Kane le había explicado el procedimiento de forma sencilla, pero a Elena le pareció mucho más complicado de lo que esperaba. El ruido de otra mente ocasionaba demasiado estrépito y energía en ella, y unido al pánico de Mandel y sus intentos de zafarse, lo dificultaba todo aún más. Kane, en cambio, siempre dejaba que los pensamientos de Elena vagaran a su antojo, y los atrapaba al vuelo. Elena no pudo evitar pensar que debía de existir una forma más fácil de hacerlo. «¿Cómo te llamas?» «Elsbeth». El nombre resonó desde todos los ángulos de su mente, hasta converger en un solo punto, al frente. La cara de Mandel estaba inerte, y un hilillo de baba le caía por una de las comisuras de la boca. Sin embargo, sus ojos seguían a Elena con una rabia cada vez más intensa. Su mente trataba de resistirse a la manipulación de Elena, pero sin éxito. ¿Por qué almacenaban a los prisioneros en esos tanques? Mandel intentó resistirse, pero un recuerdo emergió de su conciencia. Un hombre uniformado estaba hablando. «Mantener los mejores especímenes». La atención de Mandel se desvió por un instante a una mosca que pasaba por allí y el recuerdo se desvaneció. Elena insistió de nuevo. «Si recibieras un nuevo prisionero, ¿qué harías con él?». Los fragmentos de memoria eran como imágenes en movimiento, sonidos y sensaciones que se arrastraban como si se los llevara el viento. Elena oía voces, pero eran tan distantes que no distinguía las palabras. Vio las paredes de un almacén, una luz verdosa que provenía de unas ventanas tintadas. Un chico, que le resultó vagamente familiar, se retorcía de dolor. La imagen se desdibujó, pero sintió una punzada de anticipación. El brillo de una aguja hipodérmica bajo la luz tenue, un dedo golpeándola para explorar una burbuja de aire. De nuevo, el chico. Desenfoque.
hileras de cadáveres tendidos sobre camillas junto a los tanques, un cuerpo hinchado con los ojos amarillentos y la piel gris descolorida. Alguien presionó el brazo del joven y dijo: «Me llevo este». Una solicitud que pedía a 10 sujetos que fueran mujeres, firmada por Arthur Bennett. Las manos de Mandel empujando una camilla en la que yacía un chico, aún con la mascarilla, y los tubos enganchados mientras lo trasladaban a una sala vacía. Cerró la puerta con cuidado. Sintió otro escalofrío en la columna. Elena rompió el contacto con su mente y apartó las manos. De repente, deseó frotárselas hasta arrancarse la piel. «¿Por qué lo hacen?», preguntó. Tenía el vello erizado como escarpias. No quería volver a adentrarse en la mente de Mandel. La custodio respiraba con dificultad y tenía las pupilas tan dilatadas que apenas se distinguía el iris azul. «Te lo sacaré a la fuerza si no me respondes», insistió Elena y la agarró del cabello. «¿Prefieres eso?». Mandel torció el gesto en una mueca y escupió. «¿Los mantiene frescos? ¿Para qué?». «Para lo que sea. Cuerpos nuevos para los inmarcesibles. Sujetos de prueba, necrómatas. Los necrómatas duran más si el cadáver es reciente». Mandel jadeaba con la boca abierta. Los labios cada vez se le agrietaban más. «¿Cuánto tiempo los mantienen allí?». Mandel sonrió con crueldad. «Hay mucha demanda, así que no suelen estar más que unos meses. Las descargas eléctricas mantienen los músculos en forma, ralentizamos sus constantes vitales». Pasó lo que a Elena se le antojó una eternidad hasta que Crowder consideró suficiente la cantidad de información obtenida. Para entonces, los ojos de Mandel ya estaban tan perdidos que miraban en direcciones opuestas. La fiebre empezó a subirle y se desplomó hacia adelante temblando. «Bueno», dijo Crowder bajando la vista hacia Elena, «parece que vas a ser una buena sustituta de Ivy». Elena no respondió. No quería volver a hacerlo, se arrepentía de haber accedido a ello. Se giró sin decir una palabra. «Traidora», masculló Mandel a su paso. Capítulo 58. Junius, 1787. Por mucho éxito que estuvieran teniendo los últimos ataques de Luke, el territorio reconquistado estaba dispersando las fuerzas de la resistencia. A pesar de la admiración que despertaba el liderazgo resuelto y audaz del Principado, los altos cargos no compartían ese entusiasmo. Se rumoreaba que Luke había mantenido una acalorada discusión con Althorn y otros miembros del comando militar por actuar sin consultarlos. Había distritos que estaban rodeados por territorio inmarcesible, por lo que requerían vigilancia y defensa constantes, a pesar de que su valor estratégico era escaso. Esos distritos tampoco habían recibido la liberación con entusiasmo. Muchos paladinos de la isla oeste vivían cómodamente bajo la ocupación inmarcesible y temían que los consideraran simpatizantes de la resistencia si el enemigo recuperaba el control del distrito. Como consecuencia, la resistencia se vio obligada a defenderse no solo de los ataques del ejército inmarcesible, sino también de las rebeliones de civiles. Se acercaba la latencia de verano, y las tropas se concentraron al sur de la isla para defender los puertos, y el paso de los barcos mercantes que pronto arribarían. El hospital siempre estaba lleno. Ya no se producían avalanchas de pacientes tras una batalla seguidas de un periodo de descanso. Ahora era constante, un goteo incesante que tenía a todo el mundo al límite. «No sé qué hacer», confesó Elena una noche. Se incorporó porque no podía dormir, ni siquiera en los brazos de Kane. «No sé cómo vamos a ganar. No veo salida». «No puedes salvarlos a todos», repuso él con calma. A Elena empezó a temblarle la mandíbula y apretó los puños. «Pero es que no estoy intentando salvarlos a todos. No sé cómo salvar a nadie. No consigo entenderlo. Todo lo que se me ocurre es un callejón sin salida. Nos estamos quedando sin tiempo». Kane no respondió. «Es solo que…» se frotó los ojos. «Estoy muy cansada. Me da la sensación de que todo lo que hago no sirve más que para retrasar lo inevitable, que salvo a alguien hoy para que muera de una forma aún peor al día siguiente. Ojalá no me hubiera hecho sanadora». Jamás lo había admitido en voz alta, que lo odiaba. Entonces se lo contó todo a Kane, la verdad sobre la gema y su paradero, la historia real sobre los Holdfast, el sello de Wagner y que, por mucho que lo había intentado,
No lograba averiguar cómo funcionaba la canalización. También le habló de la obsidiana, que tampoco le había llevado a ninguna parte. Estaba harta de encontrar posibilidades que no conducían a nada. «Tráeme un trozo», le pidió Kane. «Tal vez no lo has puesto a prueba como es debido». Elena negó con la cabeza. «Tú ya tienes demasiadas cosas encima. No quiero que te preocupes por mis experimentos inútiles». Se aclaró la garganta. «¿Te conté que estoy trabajando con mi compañero de laboratorio para revertir la aleación de anulitio? ¿Y que podamos usar el compuesto en un metal inerte? Se me ocurrió que podríamos transmutarlo para convertirlo en una malla de armadura ligera que fuera resistente y flexible, y que eliminara la resonancia. Los soldados podrían llevarla debajo de la ropa y no interferiría con su propia resonancia, pero el enemigo no podría emplear la suya para atravesarla». Con un dedo recorrió la cicatriz plateada del brazo de Kane. «Creo que ya casi lo tengo. Así no te harían tanto daño». Kane le besó la coronilla. «Yo me curo sin problemas. Tráeme un trozo de la obsidiana. Será más interesante que seguir cumpliendo todas las órdenes absurdas de sabotaje de Crowder. Los inmarcesibles están ya paranoicos, y Murrock está tomando más precauciones que nunca». Elena estaba rebuscando entre los distintos trozos de obsidiana que había ido acumulando cuando estallaron las ventanas. Un rugido atravesó toda la torre y los instrumentos del laboratorio se hicieron añicos contra el suelo. Se activaron las alarmas, todas a la vez. Otra bomba. Elena se lanzó escaleras abajo, justo cuando el brazalete comenzó a calentarse, y pisó los cristales rotos que cubrían el suelo. Los informes de lo que había sucedido comenzaron a llegar, inconexos. Varios edificios se habían derrumbado, y los puentes colgantes que unían los rascacielos de la ciudad habían provocado una destrucción sin precedentes en el centro de la isla. El hospital se preparó para la avalancha que sabía que estaba por llegar, pero tras una larga espera solo aparecieron un par de camiones, y todos traían a personas que se encontraban en la zona más alejada del derrumbe. Elena estaba curando un profundo corte en la frente de una mujer cuando oyó el estrépito de las camillas al moverse por los pasillos. Sin embargo, antes de que entraran al hospital, escuchó los gritos. «Que no entren, déjenlos fuera, cierren las ventanas, sellen todas las entradas». Hubo protestas y discusiones ahogadas, y una voz potente se alzó por encima de los demás. «Hay anulitio en el aire, están cubiertos de anulitio, sáquenlos de aquí». Elena se giró horrorizada, hacia Elaine, que parecía desconcertada. El blasón solar temblaba junto a su garganta. «¿Qué más da que esté en el aire?», preguntó. «Porque, si lo inhalamos, podríamos perder nuestra resonancia», respondió Elena, y se quedó paralizada cuando empezó a comprender las consecuencias de aquello. La metralla de anulitio había sido devastadora, pero no estaban preparados para una inhalación. Miró a su alrededor, hacia las altas ventanas del hospital, que permanecían abiertas para que dejaran entrar la brisa de la montaña y aliviar el bochorno del verano. El ambiente estaba neblinoso, cargado de polvo. Ya lo estaban respirando. Se pusieron mascarillas de tela y trasladaron la sala de urgencia a los jardines, donde trataron de mantener apartados a los nuevos pacientes de los que ya estaban ingresados. Sin embargo, era imposible saber a simple vista si el polvo que cubría a una persona contenía anulitio o no. Los protocolos quedaron relegados en cuanto empezaron a llegar más y más camillas. A medida que rescataban personas de las zonas más afectadas por la explosión, las heridas se volvían cada vez más graves. Limpiaron todo el polvo que les fue posible para reducir una posible contaminación y separaron a los heridos según la gravedad, identificando a aquellos que ya mostraban signos de haberse expuesto al anulitio. ¿Cuánto tardaría el anulitio suspendido en el aire en penetrar en los pulmones y llegar a la sangre? Una vez que lo hiciera, ¿cuánto tiempo después empezaría a fallarles la resonancia? Nadie lo sabía. Elena se lanzó a trabajar como nunca lo había hecho antes. Cada segundo importaba, sanaba sin descanso, con una desesperación inconsciente. Hacía mucho calor, y el polvo en el ambiente se volvió más denso cuando un extraño viento del sur lo arrastró al norte de la isla, donde se encontraba el hospital. Estaba sudando tanto que la mascarilla se le adhirió a la piel. Las manos se le cubrían de polvo, por lo que tenía que lavárselas después de atender a cada paciente.
La mascarilla dejó de funcionar. Estaba tan saturada de polvo que apenas podía respirar. La sustituyó con un trapo húmedo, como hacían muchas personas que no tenían mascarillas. «Marino, ¿dónde está Marino?» Elena levantó la vista del lavabo. «¿Qué sucede?» Miró al hombre que tenía delante a través de la neblina. «¿Qué estás haciendo aquí? Deberías estar en el sur de la isla. Te he estado buscando». Llevaba el uniforme de los conductores de camión y la tomó por el brazo. Elena lo miró desconcertada, mientras la empujaba hacia uno de los camiones. «¿Qué?» «Corremos el riesgo de que la contaminación se extienda si seguimos trasladando a los heridos al norte de la isla. Además, se tarda demasiado. Hay un hospital en el sur, pero están desbordados y no tienen experiencia con el anulitio. Tú estás a cargo del pabellón de anulitio de este hospital, así que gestionarás el del sur. Aquí están las órdenes». La metió empujones en el asiento del copiloto del camión y le entregó un documento. «Yo no estoy a cargo de...» Intentó leer el papel, pero tenía los ojos llenos de polvo. «No me está permitido salir del cuartel general». Contempló estupefacta las palabras que afirmaba que Elena Marino estaba al mando del pabellón del anulitio y que debía trasladarse al hospital de campaña para enseñar a los médicos de allí a tratar con los combatientes afectados por el anulitio. El documento estaba firmado por el Falcón Matías. Ni siquiera recordaba la última vez que había recibido órdenes escritas de su parte. No puede ser. ¿Ha habido alguna reunión? El motor rugió bajo sus pies. «Yo solo cumplo órdenes, Marino. No suelen llevarme a las reuniones del consejo. Deberías haber llegado hace rato, y como nos cansamos de esperar, vine a buscarte». El conductor giró la llave, metió una marcha y el camión se abalanzó hacia adelante. Sin tiempo para seguir discutiendo, se alejaron a toda velocidad del cuartel general hacia el sur de la isla. Elena empezó a ver los edificios que faltaban. «Tienes que volver y decirle a Crowder a dónde me han trasladado. No creo que eso lo haya autorizado el consejo», le dijo por el camino al conductor. «Hay un transmisor en el despacho de campaña. Puedes informar tú misma en cuanto llegues». Se había olvidado de lo rápido que era moverse por las carreteras militares. En cuestión de minutos, el camión se detuvo en un puesto de control improvisado. A todo el que se dirigía a la zona sur de la isla, ahí donde había estallado la bomba, se le entregaba un mono protector, mascarillas y velos para evitar la exposición. Se detuvieron para cambiarse y luego siguieron avanzando. El polvo flotaba en el aire, y el trayecto se volvió más accidentado debido a los escombros que se acumulaban en el asfalto. Era mediodía, pero el cielo estaba tan cubierto de polvo que la luz del sol tenía un sucio color naranja. A través de la neblina distinguieron 2 faroles brillantes que marcaban la entrada del hospital. Dejaron allí el camión. En el interior había médicos, pero ningún sanador, aunque era complicado saber cuál era la función de cada uno. Todo el personal sanitario llevaba lazos rojos anudados en el brazo. Allí, por fin, Elena vio la devastación que en el cuartel general habían temido que llegara. Allí se encontraba lo peor. Había decenas de cuerpos aplastados. La armadura de los soldados se había astillado con ellos aún dentro. Los médicos que tenían la misma resonancia transmutaban el metal para quitársela, pero cuando lo lograban empezaba la hemorragia. El polvo, el humo, el metal y la sangre se mezclaban en el ambiente. Elena podía saborearlos aunque tuviera la boca cerrada. No había agua corriente. Apenas podía ver. Nadie tenía ni idea de dónde estaba el transmisor o si aún existía. Se estaban ahogando con los heridos. La mitad de los médicos ya había perdido su resonancia y no quedaba tiempo para nada que no fuera a recurrir a los protocolos tradicionales. Sin agua corriente, era imposible mantener la limpieza básica. Elena empezaba a notar que le fallaba la resonancia cuando el general Althorn atravesó la puerta empujando una camilla en la que yacían varios cuerpos. «Creo que siguen con vida», dijo entre jadeos. Estaba cubierto de polvo y no llevaba mascarilla, solo una armadura ligera. Hay al menos 40 más atrapados bajo un muro. Los oímos, pero no sabemos cómo sacarlos de allí sin que todo se les venga encima. Elena dejó que los demás comprobaran las constantes vitales de los cuerpos y trató de buscarles sitio. El hospital estaba desbordado. Althorn tenía los dedos ensangrentados de excavar entre los escombros. Se dejó caer con pesadez en una silla y empezó a toser con violencia, incapaz de respirar.
Deberías ponerte una mascarilla, le pidió Elena. No puedo respirar con esos trapos, afirmó, y dio un trago de agua. ¿Qué más da? Ya he perdido mi resonancia. Entonces parpadeó y la miró de nuevo. ¿Marino? Sí. No sabía que Alton supiera quién era. El general se acercó a ella y bajó la voz. ¿Qué estás haciendo aquí? Vuelve al cuartel general antes de que Ferron se entere de esto. Elena se quedó sin palabras. Claro que lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Lo miró con impotencia. Matías ha firmado la orden para enviarme aquí, y no encuentro el transmisor para pedir permiso para volver. Vuelva al cuartel general en el primer camión que salga. Diles que lo he ordenado yo. Lo último que necesitamos es que Ferron se descontrole. Alton consiguió ponerse de pie de nuevo. Espera. Elena lo sujetó del brazo, y para su sorpresa, él cayó rendido en la silla. Intentó examinarlo con su resonancia, pero esta era intermitente y solo sintió un borrón. Alton, tienes que llevar mascarilla. Si sigues respirando este polvo, sufrirás daños en los pulmones. Eres demasiado valioso para morir, añadió, y siguió buscando la herida que sabía que él le estaba ocultando. Estaba claro que algo no iba bien. Estaba tan débil que se quedó ahí sentado, permitiendo que ella lo examinara. No dijo nada. ¿Cuándo llegan los refuerzos?, preguntó Elena. Aquí no hay gente suficiente para gestionar todo esto. Se nos está acabando todo. No hay, respondió Alton en un susurro, como si no quisiera que los demás lo escucharan. Somos los únicos que quedamos. A Elena se le paró el corazón. El general observó cómo unos soldados arrastraban más cuerpos hasta unas literas improvisadas. No podemos arriesgarnos a que vengan más combatientes y pierdan también su resonancia. Tenemos que contener este brote, continuó Alton con voz tensa pero resignada. Al intentar incorporarse, perdió el equilibrio. ¿Dónde estás herido?, preguntó Elena interponiéndose en su camino. Alton la apartó y se enderezó, pero seguía respirando entrecortadamente. Es superficial, me cayeron encima unos escombros. Todo el mundo está sangrando, lo superaré. Alton, insistió ella, volviendo a plantarse delante del general. Estás herido de gravedad. Si tuviera resonancia te sedaría la fuerza, porque no estás en condiciones de seguir rescatando soldados. Eres demasiado valioso, lo sabes. La resistencia no puede permitirse perderte. Él le dio una palmadita en el hombro, como si hablara con una niña. Mis hombres están bajo los escombros, enterrados, se asfixian, y fui yo quien los envió ahí. Un aullido de advertencia se alzó desde la escombrera, al que le siguió otro, más largo y agudo. Eran silbatos. Elena no entendió su significado, pero el semblante de Alton se endureció. La apartó de un manotazo. Cierre las puertas. Ha mandado a los necrómatas. Vienen a por los cuerpos. La dejó atrás, y Elena se quedó ahí, inmóvil, sin saber si debía detenerlo o asegurar el hospital. Antes de que pudiera decidirse, Alton ya había desaparecido entre el polvo. Ella se giró hacia el hospital. Hay que mover todos los cuerpos a la parte trasera del edificio, ordenó con voz trémula. Si no hay espacio suficiente, apilen a los muertos. Tenemos que cerrar las puertas. Solo con pensar que iba a encerrarse en un hospital de campaña, se le enturbiaba la vista. Se obligó a mantener la concentración y cerró los dedos hasta que notó las cicatrices en las palmas de las manos. ¿No podemos avisar al cuartel general de que nos están atacando?, preguntó un médico. La voz llegó amortiguada a través del traje protector. Tienen que enviarnos refuerzos. Elena negó con la cabeza. No vendrá nadie. Hay que contener el anulitio. Todos se quedaron petrificados y la miraron fijamente. Seguramente no debería haberles dicho la verdad. Elena nunca había sido una líder y no tenía ni idea de cómo convertirse en una de repente. No era la persona más indicada para que le creyeran, y ahí plantada, cubierta de polvo y empapada de sangre y vísceras, no parecía el mejor momento para intentarlo. Se concentró en los asuntos prácticos. Nuestro trabajo es mantener a salvo a todos. Los trasladaremos al fondo y levantaremos una barricada. Los inmarcesibles no entrarán aquí. A ellos también les afecta el anulitio. Pero no hay espacio para mover a nadie, a menos que tiremos abajo los muros, y nadie tiene resonancia para hacerlo. Ya estamos sobrepasados, intervino un médico. ¿Y cómo vamos a atracar las puertas? Elena echó un vistazo a su alrededor. Tenía razón. Si protegían a los supervivientes, tendrían que permitir que se llevaran a los muertos, y eso traería consecuencias aún peor en el futuro. No había ni espacio ni medios, pero ella estaba al mando,
tenía un estúpido trozo de papel que lo decía. «Hay que evacuar», afirmó. Le importaba un bledo que hubiera que contener el anulitio en la parte sur de la isla. Sería mucho peor si los inmarcesibles se hacían con las víctimas. No iremos al cuartel general, pero si nos acercamos lo suficiente, puede que no nos persigan. Si el consejo les pone alguna pega, échenme a mí la culpa. Lo que siguió fue un torbellino de actividad mientras se preparaban para su traslado. Elena se dedicó a coordinar los camiones y utilizó la hoja arrugada de papel que la nombraba jefa del pabellón de anulitio como prueba de legitimidad. Metieron en los camiones tantos cuerpos como les fue posible, los muertos abajo y los heridos arriba. En cada camión viajaba un miembro del personal sanitario. La espera hasta que regresaban se les hizo interminable, aunque mientras tanto se dedicaban a preparar un grupo tras otro. Oían el combate que se estaba produciendo, veían el fuego brillar a través de la niebla. Los silbatos no dejaban de sonar por todos los rincones, como una señal que indicaba que los lobos se estaban acercando, excepto que no era de noche. El mundo entero se había teñido de rojo. Elena notó que le ardían los músculos de tanto levantar peso. El número de cuerpos era incesante, solo quedaban ella y otro médico, aunque todavía faltaban muchos heridos y aún más cadáveres que trasladar. «Yo me quedo», se ofreció el hombre. «Vete en este camión». Elena negó con la cabeza. «Soy la jefa, me iré la última». El médico dio un paso atrás y le indicó al camión que avanzara. «Me quedaré contigo entonces». Solo le veía los ojos y estaban tan cubiertos de polvo que parecían negros. Le recordó a Luke. «No», replicó al instante y apartó la mirada. «Vete, es una orden». Lo observó subirse a la cabina junto al conductor, y el camión se puso en marcha, sorteando los escombros de la carretera. Apenas alcanzaba a distinguir la torre de alquimia en la lejanía. La llama de lo alto parecía un sol en miniatura. El camión se detuvo. Elena entornó los ojos para ver más allá del polvo y entender qué ocurría. Un camión venía de frente y se movía hacia adelante y hacia atrás, bloqueando el paso del vehículo que acababa de salir. De repente, el camión que avanzaba de frente aceleró. Elena pudo distinguir entre el polvo la cara grisácea e hinchada del conductor. Las ruedas del camión de la Resistencia chirriaron mientras intentaba dar marcha atrás. Sin embargo, los escombros esparcidos por la carretera no permitieron que se alejara demasiado. El camión del necrómata se estrelló contra el otro. Hubo un fogonazo de luz.